Desde mañana, del 25 al 31 de mayo, se celebra la Semana Sin Humo, con el lema menos cajetilla y más zapatilla. Los médicos de atención primaria tienen la difícil tarea en conseguir que sus pacientes dejen de fumar y que hagan más ejercicio. Esto cuando recientemente, además, una publicación de referencia para el sector médico de Lancet asegura que la salud respiratoria de los españoles empeora y que se está alejando de la media europea. De ello hablamos hoy con el neumólogo y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, José Celdrán. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué está pasando para que nuestras perspectivas de salud respiratoria nos estén dejando un poco en el furgón de cola de Europa? Bueno, es verdad que las cifras que se detallan en este Country in Focus que comentas no han sido buenas en cuanto a la deshabituación tabáquica y en cuanto a la tuberculosis, a las cifras de prevalencia, a las tasas de tuberculosis. Pero yo quiero incidir que no son del todo malas, no son malas. Realmente nuestro índice de incidencia de tabaquismo, nuestras tasas están por debajo, han ido bajando, posiblemente por muchos digamos, motivos. Y quizás en la zona donde haya aumentado la zona de edad es entre los 14 y 18 años, que eso sí que me preocupa. Ahí es donde han incrementado su incidencia y tenemos cifras realmente alarmantes, además en el sexo femenino, cosa que en la prevalencia general no era así, ¿eh? Y ahí sí que creo que debemos de incidir, ¿no? Y posiblemente con otros medios, aparte de las unidades de tabaco y de las consultas y tal. Vamos a desentrañar esos datos. Ahora mismo el porcentaje de españoles que fuma es del 20%. Si esto tuviéramos que traducirlo a los pacientes que acuden a una consulta de neumología, ¿qué porcentaje de ellos acuden consecuencia de haber fumado o incluso de haber sido fumador pasivo? Bueno, dependiendo de las patologías, en unas el tanto por ciento de fumadores o de exfumadores es muy alto, por ejemplo en la EPOC, en otras no necesariamente tiene que ser alto, como en el asma, pero los índices de tabaquismo en la sociedad española todavía son muy altos, todavía nos queda mucho que trabajar en ese aspecto. Y vuelvo a insistir, sobre todo son preocupantes en los jóvenes. Esas cifras de fumadores adolescentes, porque no se deja de ser, no podemos dejar de hablar de otra manera que de adolescente cuando se tiene entre 14 y 18 años. Sí. Sobre todo son las chicas, son un 36,5% casi, frente al 28% de los chicos. Esto quiere decir que se está reduciendo la edad y están cambiando los perfiles de los que tienen alguna patología respiratoria como consecuencia del tabaco. No cabe duda que el tabaco es el factor etiológico más importante de la enfermedad más frecuente y de mayor prevalencia, que es la EPOC. Y que cuanto antes y cuanto más intensa sea la relación con él mismo, más posibilidades habrá de tener una EPOC y de incrementar lógicamente las tasas de la misma. Vamos a explicar esto de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad tabáquica. Exacto. Bueno, principalmente. Según los estudios y según los distintos estudios de nuestro entorno, aproximadamente como una media de un 20% no han sido fumadores, no han tenido relación con el tabaco. Y pueden haber otras etiologías, ¿no? Que hayan tenido una tuberculosis amplia de joven o de niño, que tengan un asma que se ha llevado mal y que se ha remodelado, que tengan otras deficiencias inmunológicas que han hecho que hayan tenido infecciones de repetición y que al final acaben con una EPOC. Pero realmente la etiología principal es el tabaco y es donde hay que trabajar, es donde hay que intentar disminuir la incidencia de lo mismo. Y no lo sé si realmente estamos haciendo todo lo posible
como he dicho antes, desde las unidades especializadas de tabaquismo, desde consultas para conseguirlo. Y en jóvenes me preocupa mucho, en los adolescentes, porque la intervención posiblemente sea más directa, debe ser coordinada, debe ser seguida en el tiempo, y a lo mejor tenemos que ir a sus centros educativos sin olvidar pues el consejo tanto médico como familiar como de otros entornos, pero debemos de ir a sus centros para hacer una intervención que no sé muy bien si sobraría con explicar los efectos o hay que llegar a algo más, que hay que profundizar en algo más, ¿no? Menciona la educación, sobre todo de cara a los jóvenes, para esa deshabituación tabáquica. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 fumadores en alguna ocasión han intentado dejarlo. Esto quiere decir que concienciación hay. También tenemos medicamentos que pueden ayudar a dejar de fumar. Pero ¿qué pasos más nos faltan, además de esa educación, para reducir la alta incidencia del tabaquismo en nuestra población? Difícil es, pero posiblemente en este artículo que comentaba hace unos segundos, en el Country in Focus, que ha dado origen un poco a esto, dicen o proponen varias otras medidas. Una, endurecer los impuestos sobre el tabaco, lo que haría subir el precio del tabaco. Otra, sobre la información que registre la cajetilla. Y luego, la educación, que debemos insistir más y a edades mucho más digamos, tempranas y posiblemente no con una intervención, como he dicho antes, de una charla o una charleta en el colegio sobre los efectos del tabaquismo, sino con una conversación mucho más adaptada a ellos y con, como te diría, con explicaciones de lo que a ellos les interesa. Y hay formas de tabaco que en este trabajo también mencionaban que lo han abaratado, como es el tabaco de liar, que es más barato y es el que en un tratamiento muy alto ha subido en el consumo del tabaco en la edad joven, ¿no? En los jóvenes. Y sobre eso ya me preocupa, no sé cómo actuar, porque es muy difícil, no sé, es como no lo hagas en tono muy particular y con ejemplos muy, digamos, cercanos. Y no lo sé, es difícil. Desde el punto de vista médico, ¿qué le parece esta otra alternativa a la que acuden algunas personas que quieren quitarse esa ansiedad por fumar, como son los vapeadores, estos cigarrillos electrónicos de vapor, de agua, con sabores? Bueno, yo creo que el vapeador no es un método bueno para la deshabituación tabáquica. Creo que en algún momento se vio que podía tener algún efecto mayor en la deshabituación. Yo, después de lo publicado y de lo visto y de nuestra experiencia propia de nuestra unidad de tabaquismo, el vapeador te mantiene con las mismas, digamos que con las mismas vicios, ¿no? O con las mismas costumbres o rutinas y no te hace cambiar de verdad de esa adicción, ¿no? de esa rutina, como decías, ¿no? A mente que tampoco sé si es del todo saludable. Sí, se llegó a hablar incluso de que las sustancias que se aportan para que tenga perfume, para que tenga sabor, estaba por ver qué efectos podrían llegar a tener. Así es. Todavía no hay, digamos, que unos trabajos científicos, digamos, amplios como para desaconsejarlo, pero yo no lo pondría como alternativa o como alternativa a dejar de fumar, ¿no? O como una posibilidad o como un posible método para dejar de fumar. Una medida para dejar de fumar, o que con esa idea se estableció, que ya ha cumplido más de 10 años, si no me fallan los cálculos. ¿Qué efectos ha tenido sobre las consultas la, en un principio tan cuestionada, ley antitabaco? Bueno, ha sido útil, ha sido muy útil. Todos, cuando se publican las cifras de este último estudio que comentábamos,
lo achacamos a la crisis. Bueno, la crisis del 2008 hizo que la gente tuviera menos dinero, que comprara o que pudiera acceder en menos número al tabaco, ¿no? A los cigarrillos, y eso hizo que muchos dejaran de fumar porque no podían comentarse. Bueno, pero también había bajado antes, es decir, la deshabituación tabáquica empieza a tener ya efectos antes de la crisis, no tan bestias como los que se producen después de la crisis o en la crisis, que llegan a un 30 y tantos %, pero ya antes había habido un 7% de deshabituación, y eso sí que es muy posible que haya sido por la ley antitabaco, a la cual creo que le debemos mucho en la lucha antitabaco. Yendo a ese estudio de The Lancet que comentábamos sobre las perspectivas de la salud pulmonar y respiratoria de los españoles, usted mismo lo ha indicado. Se habla de la tuberculosis, la prevalencia de casos en nuestro país es mayor que en otros puntos de Europa. Creo que ahora mismo en España hay 12 casos por cada 100.000 habitantes. Digo esto para que nadie se lleve las manos a la cabeza, que no estamos ante una epidemia. Pero, ¿por qué una enfermedad que todos relacionamos con el pasado sigue siendo hoy un problema a tener en cuenta? Bueno, yo creo que la tuberculosis ha estado o ha sido o ha coexistido con la humanidad. Es decir, hay tuberculosis en las momias egipcias, es decir, que no es nueva. Hemos trabajado en ella, posiblemente podríamos haberlo hecho mejor, pero ha disminuido la prevalencia, han disminuido las tasas de tuberculosis, han disminuido bastante en España. ¿Realmente es un 12 por 100.000? No lo sabemos, posiblemente sea un poco mayor, pero no tanto por no declararla, sino posiblemente por el infradiagnóstico, que es un punto en el que tenemos que incidir ahora. Y son tasas que están un poco más altas que los países de nuestro entorno europeo, ¿no? Efectivamente es un 12, posiblemente sea un poco más, un 15, ¿no? 15 casos por 100.000. Pero hay una distribución heterogénea. En nuestra comunidad hay una tasa de 8,1 casos por 100.000. Es decir, en Castilla-La Mancha estamos a nivel de Francia, en cifras globales, ¿no? Lo cual pues hace que nos anime a seguir trabajando en ello. Yo creo que es muy importante el diagnóstico y súper importante el tratamiento para evitar contagios y hacer con ello que las tasas bajen. No hay otra forma. Vamos por partes. ¿A qué se debe ese infradiagnóstico? ¿A que no se va al médico? Sí. ¿A que se confunde con otra enfermedad? ¿A qué? Muchas veces el diagnóstico de la tuberculosis requiere que demostremos la presencia del germen que la produce, del Mycobacterium, en el tejido o en alguna de las secreciones de ese órgano, ¿no? Por ejemplo, en el esputo, o por ejemplo en el jugo gástrico, por ejemplo en otros líquidos, ¿no? Mientras no lo tienes, mientras no lo demuestras, no debes tratarlo, sobre todo en personas mayores de 35 años, donde los efectos secundarios del tratamiento son importantes. Y muchas veces es muy difícil, en algunas formas, demostrar el mismo. Por ejemplo, en nuestra esfera neumológica, en la tuberculosis pleural, en los derrames pleurales tuberculosos, muchas veces son como el Guadiana, aparecen, desaparecen, intentas llegar y no logras un diagnóstico dado. Posiblemente hay que ser más agresivo e ir hacia una técnica quirúrgica para hacer unas tomas y bien, pero si realmente se ha curado, realmente ha desaparecido la clínica que te hizo llegar a pedirle toda esa batería de pruebas, pues lo dejas estar y al cabo de 2 años aparece la tuberculosis, ¿no? Y en otros, bueno, no es porque no se vaya al médico, sino porque no se incide en esta enfermedad. Y mira que, como has dicho, es antigua, ¿no? Pero a veces se nos pasa. Decía que es muy importante diagnosticarla porque es muy contagiosa. ¿Cómo se contagia? Bueno, es contagiosa. Los grados de contagiosidad dependerán de la forma de tuberculosis que uno tiene. No contagia igual una tuberculosis pleural, que no contagia apenas, que una tuberculosis pulmonar cavitada
con un infiltrado cavitado que tiene gran número de bacilos que saca fuera mediante la tos, ¿no? Entonces, el contagio principal es mediante la contaminación aérea, mientras las gotitas de saliva que salen con la tos, ¿no? Entonces, las personas de nuestro entorno pueden inhalarlas y basta con un inóculo muy pequeño de gérmenes para que pueda ya fructiferar en nuestro pulmón y hacer un infiltrado tuberculoso. Pero es curable. ¿Cuáles son los tratamientos? Que decía que en determinados grupos de pacientes hay que tener en cuenta los efectos secundarios. La tuberculosis se cura, lógicamente. En algunas formas es difícil porque han presentado una resistencia a algunos de los fármacos de primera línea. Nosotros clasificamos los fármacos que tenemos para tratar la tuberculosis como fármacos de primera línea, aquellos que debes usar de primera línea, y los de segunda línea, que son aquellos que usas cuando se es resistente a uno de los de primera línea, o cuando hay otras micobacterias que no son la tuberculosis, ¿no? Los 4 fármacos siempre se trata la tuberculosis. Actualmente se trata con 4 fármacos: la rifampicina, la piracinamida, el miamutol y la hidracida. Al menos así en las normativas más actuales se hace. Se trata durante 2 meses con 4 fármacos y 4 meses con 2. Se suelen hacer controles periódicos hasta que vemos que ha remitido, que no hay ningún germen viable, y luego que las lesiones visibles en otros medios de nervios han mejorado o se han quedado. A veces queda alguna secuela que no tiene mayor importancia. Doctor, ¿es cierto que no tenemos un plan nacional como tal de prevención y control de tuberculosis? Llevamos luchando desde la Sociedad Española de Aparato Respiratorio tiempo con haber hecho un plan que hubiese sido factible llevar a cabo, y de hecho hay expertos dentro de nuestra sociedad que han peleado, me consta, hasta la saciedad por que se hubiese llevado de forma más así, pero no se ha logrado. Entonces se ha hecho dentro, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha sí que lo hay, además desde hace años. Y no se llevó a cabo, porque un plan, o sea, no se ha hecho de forma rigurosa, ¿no? Y estaba fenomenalmente hecho, y está fenomenalmente hecho. Usted puede entrar en la web, buscarlo, y es fenomenal. Lo que pasa es que un plan no solamente basta con rediseñarlo y ponerlo, y hay que dotarlo. Y ahí vienen los principales problemas. Pero aún y así, sin un plan específico y sin un plan, no hemos trabajado mal la tuberculosis y no se está trabajando mal. ¿Que podemos mejorar? Debemos mejorar. Se trabaja mal sobre todo a nivel de investigación, porque aunque tenemos asignaturas pendientes, sí que en cuestión de investigación lo que se consigue aquí en España está muy reconocido y, la investigación y ensalzado en otros países, no solo de tuberculosis, sino también de POC, de asma. Así es. Nuestra investigación ha mejorado muchísimo en los últimos 15-20 años. Tenemos ahora mismo unidades de investigación punteras y con reconocimiento mundial. Eso es así. En unas parcelas más que en otras, en unas especialidades más que en otras. En neumo no andamos mal, en absoluto. Y es más, y no quiero dejar acabar esta entrevista sin hacer una reflexión. Nuestro servicio público de salud no es malo. Yo es que creo que no es malo, es muy bueno. Muy bueno. Y quería reseñarlo. También en el Lancet hay un informe sobre un trabajo muy amplio realizado con el patrocinio de la propia revista, de la Lancet y de la Fundación Gates, sobre la calidad y la accesibilidad del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios públicos en el mundo. Y examinan 195 países. España es la 8ª.
por encima de las de nuestro entorno, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Portugal y por supuesto por delante de Estados Unidos, de China, etcétera. Sistemas públicos. Y ahí la patología neumológica, es decir, la forma de encarar o de tratar o de alguna forma diagnosticar y tratar las enfermedades respiratorias es muy buena, la puntuación obtenida. Es decir, reseño, el sistema sanitario público español es muy bueno y nuestra obligación es mantenerlo y mejorarlo, pero es muy bueno, pese a que luego hayan pequeños problemas y pequeñas cosas que debamos, no sé, remodelar, pero ojalá que lo tengamos muchísimos años más. Que así sea. José Celdrán, neumólogo y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Nosotros seguimos con más asuntos también relacionados con salud. Alergia e intolerancia alimentaria son términos que en poco tiempo se han instalado en nuestra vida. Se calcula, de hecho, que un 6% de los niños son alérgicos a algún alimento y los porcentajes, además, siguen creciendo.